Bueno, tenemos el género lírico, que como su nombre lo indica, viene de la palabra lira. Si viene de la palabra lira, que es un instrumento musical, debe tener alguna relación con la música. Y efectivamente la tiene. La primer poesía se decía al son de este instrumento musical. Al igual que con la narrativa, que intentábamos vincular las que vemos hoy, vamos a intentar vincular el género lírico, la poesía antigua, los cancioneros medievales, con la poesía o con la música que escuchamos hoy. En este caso, si pensamos que el género lírico surge a través de un grupo de personas que se reunían en plazas para escuchar versos al son de la música y para compartir un espacio donde la música mediaba con la poesía, claramente podemos establecer una relación con las canciones populares, con las que escuchamos todos los días. Esta primera poesía tenía como tema central grandes historias de héroes, como Hércules mató a la serpiente de 7 cabezas, como el rey Arturo formó a los caballeros de la mesa redonda, y viene de la palabra epopeya. Entonces, ¿qué es una epopeya? Epopeya es un suceso tan importante, tan impresionante, que no parece hecho por el hombre, sino por los dioses. Piensen que entonces la poesía épica narra la historia, concepto de héroe. Un poema lírico antiguo que relate una historia de un héroe, por ejemplo, que narre la historia de Ragnar, que es un vikingo, se va a hablar de él como sanguinario, combativo. En cambio, un poema épico de la Edad Media, donde se narre la historia del Cid Campeador, va a destacar que es obediente, que es religioso, que es buen padre, que es buen esposo. Y pensemos en el siglo XIX, por ejemplo, en América, ¿quiénes son nuestros héroes? Por ejemplo, San Martín. Ustedes escuchan la Marcha de San Lorenzo, es un poema épico, donde se narra la batalla de San Lorenzo. El himno a San Martín también es un poema épico. Tiene muchos elementos que tienen relación con los héroes. Y después vamos a ver las influencias de la poesía épica en la cultura popular y en las canciones actuales. Por ejemplo, como La mano de Dios, donde relata una hazaña, o una canción, por ejemplo, o una canción de las pastillas del abuelo, La pelota siempre al 10, es un poema épico prácticamente. Una persona común y corriente que se levanta de todos los hombres, lleva un peso sobre sus hombros y representa a toda una sociedad para vengar en nombre de todos algo. Si se piensa desde ese lugar, tendríamos que ver qué relación tienen esas canciones con los viejos poemas épicos. Después tenemos la poesía, son poemas que hablan de amor. Además de los cancioneros medievales y de las poesías cortesanas, el encuentro con el ser amado, la descripción del momento del encuentro amoroso, el abandono, la pérdida del ser amado, la traición. Bueno, tenemos la poesía religiosa, que en realidad surge en la Edad Media, con el cristianismo, cuando los sacerdotes empiezan a ver la influencia que tenía en la Edad Media estos poemas épicos que eran narrados por los juglares en la época medieval, y tomaron algunos elementos de estos poemas para los sacerdotes empezaron a ir a las plazas para hablar de Dios, de la Virgen. Bueno, actualmente piensen, cualquier canción religiosa tiene que ver con esto. Poesía filosófica, donde se habla de lo que le pasa al ser humano, todo lo que tiene que ver con el hombre y su reflexión sobre sí mismo. Hay algunos escritos, algunos autores que ponen poesía amorosa, y la religiosa y la filosófica la ponen dentro de la misma categoría, porque ponen amor a la filosofía o amor a la religión. Es una posible variante. Dramática. Acuérdense que hubo una época donde, en el siglo de oro español, por ejemplo, todas las obras de teatro eran versos. Y se me ocurre ahora las comedias musicales, si lo pensamos en la actualidad. Aunque también no dejo de pensar en un grupo como Pimpinela,
donde a mediados de los 80 fue un furor precisamente por esa interacción donde al compás de una canción entonaban versos donde interactuaban permanentemente. Lírica o burlona, que es aquella que ofrece una burla, una mirada irónica sobre la poesía narrativa, donde cuenta historias. Es una poesía donde se narran hechos, el acento está puesto en lo que se cuenta, más allá de la clasificación. Hay muchas más donde se establecen otros criterios. Una poesía narrativa tranquilamente puede tratar sobre amor. Generalmente los poemas épicos son claramente narrativos. Así que bueno, nada más por ahora. Nos vemos pronto. Chao.